tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos tiemblan y huyen delante de él. Dios es grande y fuerte, y su palabra vence. Sus enemigos temblan y huyen delante de él. Jesucristo es el Señor, mi rey. Jesús
Buenos días, bienvenidos al culto dominical. Alabamos a Dios y le damos gracias por estar congregados un día más en su nombre, para alabarlo, para bendecirlo, para estudiar su palabra, para inquirir sabiduría de parte de Dios. Es nuestro alimento espiritual, el día del Señor. Vamos a dedicárselo en oración. Amado Padre nuestro, en esta mañana venimos ante tu presencia, nosotros hombres pecadores, rescatados por la sangre de Jesucristo, santificados y separados por Él para servirte. Venimos ante ti a pedirte perdón por nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras omisiones de servicio, Señor, nuestra falta de fidelidad. Queremos estar en plena comunión contigo y que nada nos separe de tu presencia. Por eso te rogamos que nos ayudes a llevar una vida que te agrade, nos muestres tu camino, tu voluntad y nos permitas disfrutar plenamente la vida cristiana. Te rogamos por los hermanos que están acompañándonos en este servicio, que tú seas bendiciendo sus vidas, que tú seas hablando a sus corazones y tratando personalmente con ellos. Te rogamos en esta hora particularmente por los enfermos. Te damos gracias por el proceso de recuperación de Óscar, Señor. Que tú completes tu labor y sigamos bendiciendo tu nombre, las cosas en tu tiempo y a tu manera, para gloria de tu nombre. Asimismo te rogamos por la salud de nuestro hermano Omar. Queremos que tú estés con él en cada momento, sosteniéndolo, animándolo y proveyendo para todas sus necesidades. Lo mismo te pedimos por el hermano Jorge Guamán, ahí en su casa con su esposa, Señor, que tú seas dándole el debido ánimo, Señor, la restauración a su salud, la fortaleza y el gozo de tu salvación que nunca se apague en su vida. De igual manera te pedimos por todos los hermanos de la congregación, principalmente quienes padecemos enfermedades. Bendito Dios, también queremos rogar que tu mano misericordiosa, compasiva, sea con quienes han perdido a sus seres queridos, nuestra hermana Narcisa Cedeño que perdió a su mamá, nuestro hermano Stalin que perdió a su hermana. Señor, que tú seas abrazándolos y consolándolos como solo tu amor puede hacerlo. Padre bendito, también por quienes padecen falta de trabajo, falta de recursos, Señor, la situación, la cuarentena nos ha puesto en un estado bastante crítico en lo económico, Señor, pero confiamos en tu amor, en tu misericordia y te rogamos que nos ayudes a ser responsables con las cargas que tenemos bajo nuestra tutela, Señor, nuestras familias, y que también, Señor, nos ayudes a contentar con lo que tú nos das. Mientras haya alimento, mientras haya ropa y un techo, lo demás es vanidad, Señor. Ayúdanos a ser contentos con lo que tú nos das, pero también ayúdanos a proveer para los nuestros, principalmente para los de la familia de la fe. Señor, asimismo te pedimos en esta mañana una bendición muy especial para los niños que nos dan muestra de su entusiasmo y su fidelidad a través de los cultos infantiles que el Departamento de Educación Cristiana ha mantenido con mucho amor en estos días. Ellos son muy fieles, estudian mucho los versículos, Señor, aprenden las lecciones y te damos gracias por los maestros que han estado al pie de la lucha, sosteniendo la vida espiritual de estos niños. Señor, queremos darte gracias por Manta, esta hermosa ciudad en la cual vivimos, que crece cada día más y que ha venido a ser un alivio para muchas familias de otros lugares que vienen a buscar trabajo. Pero, Señor, esta ciudad cada día más sumida en el pecado, la indiferencia, al igual que en días del terremoto, los primeros tiempos de la pandemia, la gente busca más de Dios, pero luego vuelven a su antigua manera de vivir, Señor, alejados de ti. Por eso te rogamos que tengas misericordia de esta ciudad y que tú permitas que tus siervos, tus obreros, hagamos una labor digna y que los corazones de este pueblo
se inclinen ante ti para escuchar tu palabra y para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Te pedimos también por el país en la misma situación que nuestra ciudad y agravado por los problemas de corrupción, la campaña política, Señor, las injusticias. Bueno, solo el reino de Cristo será perfecto, pero como tú nos mandas, oramos por las autoridades que tú has permitido que estén gobernando sobre nosotros y te rogamos que nos des las fuerzas para poder obedecer las leyes y dar ejemplo de cumplimiento como tú lo mandas en tu palabra. Te pedimos por todos los pastores, ministros, evangelistas, maestros, siervos tuyos, que dentro de sus limitaciones y sus humanas debilidades consagran su vida para servirte, Señor, para obedecerte, para compartir con otros ese poderoso mensaje de salvación. No somos perfectos, Señor, pero tenemos un corazón que te ama y nos gozamos en tu palabra y en tu servicio. Por eso te rogamos una bendición muy especial y que tu provisión nunca falte, principalmente en dones, talentos, recursos materiales, humanos, económicos, Señor, para desempeñar cada día mejor tu labor, principalmente la comunión contigo y la llenura del Santo Espíritu, para que seas tú hablando a través de cada siervo. Padre amado, te pedimos también por las autoridades de nuestra organización, la Alianza Cristiana y Misionera, que tú tomes control de sus vidas y dirijas a este cuerpo en un mismo sentir de propagar el Evangelio de Jesucristo con eficacia a cada rincón de este mundo. Te pedimos por este mundo perdido, Señor, que tú traigas un tiempo de alivio, de conciencia, de temor a ti, por amor a tu nombre, Señor, porque no lo merecemos. Pero ten misericordia hasta que Cristo venga a tomar el control. Padre, también te rogamos, como siempre, por el pueblo de Israel, ese pueblo con quien tienes un trato perpetuo. Tus promesas nunca cambian, asimismo tus requerimientos, que ellos puedan doblegar sus corazones para obedecerte, no religiosamente, sino de corazón. Reconozcan a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas y se unan al resto de la iglesia como una sola familia. Padre, y ahora por nosotros quienes estamos sirviéndote a través de este medio, que tu Santo Espíritu invada nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, que tomes todo el control de nuestras vidas para servirte como a ti te agrada, para que seas tú ministrándonos, para que la palabra expuesta halle cabida en nuestros corazones, nos des el amor y la fuerza para ponerla por obra y nos ayudes a compartir este evangelio de paz con quienes no lo conocen. Abrázanos, Señor, y sosténnos de tu mano para que nunca nos perdamos. Te rogamos estos favores sabiendo que tú eres el único digno de toda la honra, el honor y la gloria. En Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Bueno, hermanos, hoy día tenemos la lectura de la palabra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, los versículos del 1 al 16. Mateo capítulo 20 del 1 al 16. El tema de esta lectura es los obreros de la viña. La palabra del Señor dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de casa, que salió temprano de mañana a contratar obreros para su viña, y puesto de acuerdo con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña, y saliendo hacia la hora tercera, vio a otros parados en la plaza, desocupados, y les dijo: id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Saliendo otra vez de cerca de la hora sexta y de la novena, hizo lo mismo. Y saliendo hacia la 11ª, halló a otros parados. Les dice: ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Le dicen:
porque nadie nos ha contratado. Les dice, id también vosotros a la viña. Llegado el atardecer, llega el señor de la viña, dice a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Acudiendo pues los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Llegando después los primeros, supusieron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno, y al recibirlo refunfuñaban contra el dueño de casa, diciendo, estos postreros trabajaron una sola hora, y los hiciste iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Pero él, respondiendo a uno de ellos, dijo, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. Pero si también quiero dar a este postrero lo mismo que a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los postreros serán primeros y los primeros postreros. Que el Señor bendiga su palabra. En estos días de tanta dureza económica, escasea el trabajo. Es muy difícil conseguir trabajo. Muchos hemos tenido que idear la forma de emprender alguna actividad económica, así no sea muy lucrativa, con tal de completar los ingresos, de tener algo que llevar a nuestros hogares, a nuestras mesas. Hay toda clase de emprendimientos. Algunos muy inteligentes que producen bastante y otros que simplemente nos ayudan a estar ocupados y por lo menos tener la comida. Lo importante es trabajar y eso en todo tiempo ha sido difícil. Yo recuerdo noticieros de hace varios años donde salían, sobre todo en ciudades grandes, gente que en ciertos sectores se ubicaban buscando trabajo, con un cartelito que decía soy fontanero, soy carpintero, soy albañil, y esperando que alguien llegue y los contrate para ese día tener algo que ganar. Hoy día es más difícil. La gente hace competencia desesperada por conseguir un trabajo. Si hace unos meses se pagaba unos $30 por un día de trabajo, hay gente que lo hace por 25, por 20, por 15 y hasta por 10. Y el que no tiene nada, si le dicen $5, va y lo acepta. Hay muchos que abusan teniendo cómo pagar, pero otros simplemente es todo lo que tienen que ofrecer. Y el que desea aceptar esta oferta dice, bueno, no importa, yo lo acepto. Entonces vemos que la necesidad de conseguir el sustento diario se convierte casi en una guerra. Y cuando uno está en el lado opuesto de la moneda y es la persona que está contratando, uno escoge lo mejor posible. Si es un trabajo rudo, va a escoger un equilibrio entre juventud, fortaleza, pero también un poquito de experiencia, ¿no? Que sepa lo que va a hacer. Entonces hay distintas categorías de ¿qué diríamos? Artesanos, obreros que ofertan su servicio. Y usualmente los que se ven enfermos, viejitos, sin fuerzas, nadie los toma en cuenta, los deja relegados. Y es un ambiente parecido, que no es nuevo, ha sido parte de la humanidad toda su historia, lo que nos cuenta esta parábola. Vemos cómo empieza la parábola diciéndonos que esta historia es una comparación con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de casa, un jefe, que salió temprano de mañana a contratar obreros para su viña. Esta historia se desarrolla en Israel, ¿no? Los judíos, los israelitas, tienen una forma distinta de contar el tiempo.
Ellos tienen las horas de la noche o las vigilias de la noche y tienen las horas del día. Las de la noche empiezan a las 6 de la tarde cuando empieza el día ya y terminan a las 6 de la mañana. Las horas del día empiezan a las 6 de la mañana y usualmente se cuentan de 3 en 3, aunque se pueden contar de una en una también. Cuando nos dice aquí que salió temprano de mañana, al decir mañana quiere decir que era pasadita a las 6 de la mañana, apenas amanecía. La gente de campo madruga siempre para aprovechar las horas de sol y asimismo su labor termina al anochecer y ya descansan temprano para recuperar fuerzas. Y este hombre sale temprano a contratar obreros para su viña. Necesita quien trabaje su viña. ¿Cuántas veces la Biblia usa el ejemplo de las uvas, de las viñas, para comparar con el reino de Dios, con el servicio a Dios? ¿Qué pasa con la producción agrícola de este tipo? Al igual que con la mayoría de las frutas, tienen un tiempo determinado de cosecha. Si se las coge antes, no están listas. Si se las recoge después, se pueden echar a perder o ya las encuentran completamente podridas. Entonces hay que aprovechar el tiempo, porque como dice en otra parte, porque los días son malos. Imagínense, en este tiempo de pandemia necesitamos conseguir recursos. No podemos quedarnos durmiendo hasta las 9, 10, 11 del día. ¿Por qué? Porque las primeras horas de la mañana es donde podemos conseguir más oportunidades de hacer dinero, trabajar duro y tener todas las fuerzas de la mañana. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo. Por eso empieza este hombre temprano, para trabajar en su viña, para aprovechar el tiempo del día y el tiempo de cosecha. Es un jefe, es el dueño. No le interesa que se pierda su cosecha. Las uvas se hacían vino y el vino era muy valioso, no como en el día de hoy para exclusivamente borracheras en el caso de algunos o para degustar alimentos, sino que era la bebida más saludable. Usualmente tenía un grado de alcohol muy bajo, vinos dulces para acompañar las comidas, para usarlos de sazón, para medicina. El agua no era purificada y había muchas enfermedades estomacales. En algún momento Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poco de vino con las comidas por sus problemas estomacales. Era lo más purificado que había. Entonces era la bebida que nadie podía dejar de tener en sus casas. Era prácticamente imprescindible. Por lo tanto, tener una viña con buena fruta y trabajada adecuadamente era un negocio muy rentable. El producto tenía venta garantizada. Y luego le dice a los obreros cuánto les va a pagar. Se ponen de acuerdo. Un denario. Un denario era el salario por un día de trabajo. Como les decía, antes de la pandemia, un obrero relativamente calificado estaba alrededor de $30 y un ayudante unos $20. Algunos más, algunos menos según el área de trabajo, la experticia y la oferta y demanda del momento. Pero denario es el dinero de un día. Pongamos que en este tiempo sean $20. Iban a trabajar por $20. Y están de acuerdo porque les parece justo. En este tiempo no hay mucho trabajo, no hay muchas oportunidades y para quedarme ocioso con $20 por lo menos cubro algunas necesidades básicas de mi hogar. Entonces era una oferta interesante y contrata al primer grupo al amanecer. Saliendo hacia la hora tercera de la mañana, o sea, las 9 de la mañana, vio a otros parados en la plaza desocupados. Hizo una segunda ronda de contratación. Estos trabajadores, los contratados en la hora tercera, ya no eran los mismos más deseables del amanecer, eran ya bajando un poquito de categoría. Y nos dice que hace lo mismo en la hora sexta y la novena.
12 del día y 3 de la tarde. Sigue contratando y asimismo podríamos decir que va recogiendo a los trabajadores que nadie quiso contratar, que eran más inapropiados para esta clase de labor, humanamente hablando. Y por último, hacia la 11ª hora, la hora 11ª decimos aquí, 5 de la tarde aproximadamente, halló a otros parados y les dice: ¿por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Son de pronto los más viejitos, los más flaquitos, los más inexpertos, los desconocidos, los improvisados de última hora, que tal vez no es su línea de trabajo, pero por la necesidad. Como muchos hoy en día de repente son pintores, mecánicos, albañiles, cuando no saben el oficio, pero la angustia por conseguir los recursos los lleva y la gente no les hace mucho caso, pero ya a esa hora también los contrata y los manda a trabajar a la viña. Y así llegamos al final del día, a las 5 de la tarde, con el último trabajo, ya sin sol, sin cansancio, con la fresca, con toda la energía, haciendo un buen trabajo a lo último. Ya los demás quizás a esa hora estaban cansados, no rendían lo mismo que rindieron al empezar el día. Y llega el momento de pagar el jornal. Jornal es una palabra que viene de latín, que al italiano es giorno y en francés es jour, que significa día. O sea, el jornal es el pago por un día. De ahí viene la palabra. Viene la hora de pagar el jornal. Y es interesante que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, los versículos 14 y 15 nos dicen: no oprimirás al jornalero pobre y al menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y el sol no ha de ponerse sobre éste sin dárselo, pues él es pobre y tiene puesto su corazón en ello. No sea que clame contra ti a Jehová y llegue a ser pecado en ti. Entonces, recordando esta ley que refleja el sentir de Dios de la justicia de los señores con los empleados contratados, que tienen que darle su pago justo en su tiempo, sin retenérselo, porque eso puede ser considerado pecado delante de los ojos de Dios. Llega el atardecer, 6 de la tarde, pronto va a anochecer, y el señor de la viña le dice a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Llama a los obreros comenzando desde los postreros hasta los primeros. Les empieza a pagar a los últimos que llegaron. Y resulta que los primeros que van a cobrar son los que llegaron a la hora 11ª, a las 5 de la tarde. Trabajaron 1 hora y recibieron el jornal completo de las 12 horas de trabajo, un denario, porque la jornada era de 12 horas aproximadamente. Luego llegan los que fueron a las 3 de la tarde, a las 12 del día, a las 9, pero todos reciben un denario. Y llegan los primeros, los que amanecieron y fueron contratados, y reciben lo mismo. Y empiezan a murmurar, como dice aquí la palabra, refunfuñar, amargarse y hablar en contra del dueño. ¿Cómo va a ser posible? Qué injusto este hombre que les da a estas personas lo mismo que nos está dando a nosotros, cuando nosotros hemos trabajado muchísimo más. Por gusto hemos trabajado aquí. ¿Qué nomás dirían? Pero él les responde y les dice: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Eso es triste cuando las personas se quejan de lo que ganan, pero a la hora de firmar el contrato estuvieron de acuerdo.
Si uno está de acuerdo a la hora de firmar un contrato, de hacer un trato, ¿por qué se reclama? Es indebido. Yo siempre digo a las personas que reniegan de sus jefes, de los empresarios, bueno, si usted cree que vale más, emprenda algo propio o consiga otro trabajo, ya que si usted vale tanto, le van a reconocer más en otro lado. Pero es fácil quejarse, es una actitud muy propia del ser humano. También es muy malo quienes se abusan de la necesidad para pagar poco. Pero si uno acepta algo, firma un contrato, no se queje de lo que recibe. Es lo que pasa con estas personas. Fueron contratadas al inicio del día y estuvieron de acuerdo que el denario, que digamos 20, 30 dólares el día, estaba muy bien para ellos, no había trabajo, era difícil la situación, les pareció un pago justo, estuvieron de acuerdo. Pero les molesta que los que trabajaron menos ganen lo mismo. Entonces les dice el señor de la viña, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? Como dice el refrán, el que tiene plata hace lo que le da la gana. Se viste como quiere, come como quiere, gasten lo que quiere porque son sus cosas. Aquí él es el dueño, le paga lo justo, lo que está de ley. Tienen para sus necesidades del día de su familia. Listo. Pero si le dio la gana de a los que trabajaron menos horas, a todos, incluso a los que trabajaron una sola hora, pagarles lo mismo, no es un acto de justicia, porque él no está obligado a ser justo, ya ha sido justo con pagarles el salario correspondiente. Pero es un acto de misericordia, de amor, de consideración, de ver que los demás también tienen las mismas necesidades y requieren el mismo pago. Por eso dice, no me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías. ¿Quién lo puede cuestionar si es lo de él? ¿Recibió lo acordado? No se queje. ¿O es malo tu ojo? Era una expresión de aquel entonces para decir que eres envidioso. Te carcome la envidia porque soy bueno, porque hago buena labor social, porque tú nomás eres egoísta y piensas en lo que tú ganas y no te preocupas del bienestar de los necesitados. Y concluye este capítulo diciendo, así los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Podemos sacar ciertas conclusiones de aquí. ¿Por qué Dios quiere tantos trabajadores? Porque recordemos que esta parábola es una comparación con el reino de Dios y lógicamente Dios es el Señor de la viña de su reino. El Señor, ¿por qué quiere tantos trabajadores? Porque realmente la humanidad es inmensa y la gran mayoría está pereciendo sin Cristo, rumbo al infierno. Necesitan salvación y Dios necesita la mayor cantidad de obreros que estén dispuestos a servirle. El salario, el pago diario, el jornal, como le querramos llamar, ¿qué sería en el reino de los cielos? Hermanos amados, no es otra cosa que la vida eterna. Todo aquel que pone su confianza en Jesucristo, y veamos algo que nos enseña esta parábola, todo aquel que es salvo tiene que servir, tiene que trabajar, tiene que cumplir su labor. No importa si conoció a Dios muy joven, tal vez desde niño, si está comprometido con los ministerios, con la obra, con el pastorado, con la enseñanza desde tierna edad, si también ha tocado instrumentos, cantado, repartido tratados, ha hecho lo que sea, está bien, pero todos son necesarios en la hora de servir a Dios. Esta parábola nos enseña que todos tenemos que servir a Dios. ¿Por qué el salario es igual? Porque todos tenemos la misma necesidad. El ser humano está perdido en sus vicios, en sus pecados y va rumbo a la muerte. Por lo tanto, ese salario que es la vida eterna es algo indispensable. La misma consideración del Señor de la viña. ¿Por qué a todos le pagó lo mismo? Porque todos tenían la misma necesidad. La vida eterna es algo que todos necesitamos, porque si no lo que tendremos es muerte eterna.
Otra reflexión es en qué momento el Señor lo ha llamado. ¿Lo llamó de niño? ¿Lo llamó de adolescente, de joven, de adulto, de mayor, de anciano? No importa a la hora a la que el Señor lo haya llamado. Lo triste es que algunos el Señor nos ha llamado jóvenes y hemos desobedecido al llamado del Señor. Lo importante es que así usted sea un ancianito, pero está convencido de lo que Dios ha hecho en usted y del llamado que Dios le está haciendo. Usted debe aprovechar hasta el último aliento de vida para servir a Dios. ¿Por qué? Porque el salario ya está pagado. El Señor ya le otorgó la vida eterna. Él lo que quiere es que usted se identifique con la necesidad del reino, de que hay pecadores que necesitan ser salvos y usted, por gratitud, por amor y por ser ya un hijo de Dios, tiene esa carga en su corazón y tiene que salir a evangelizar y a evitar que más personas se pierdan cada día. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Será más afortunado el que Dios llamó al principio o al final? Bueno, servir a Dios para el que lo ama es un privilegio y es un motivo de gozo. Podríamos decir que el que fue llamado al principio sería el más afortunado. Sin embargo, el hecho de haber sido rescatado de una mala manera de vivir a veces nos vuelve más agradecidos y ofrecemos un mejor servicio de calidad. Nos desespera el no haber obedecido antes y no haber servido con más salud, con más fuerzas, con más recursos. Pero lo importante es servir. Es interesante ver que los grandes hombres de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, los salvos de Dios, van a recibir el mismo salario, el mismo pago que usted y que yo. Y eso nos hace sentir muy privilegiados y nos hace comprender la exquisita misericordia de Dios de no tomar en cuenta tanto la cantidad de trabajo ni calidad de trabajo, sino la necesidad suya y mía de ser salvos. Igual que era necesario salvar de pronto a David, a Juan el Bautista, a Elías, a Pablo, a Pedro, grandes hombres de Dios que no nos atrevemos a compararnos con ellos, como la Biblia dice, que tengamos a los demás como superiores a nosotros mismos, pero sin embargo Dios nos da el mismo pago que a ellos. También tenemos esta frase que dice: los postreros serán primeros y los primeros postreros. Para muchos intérpretes de la palabra de Dios, esto se refiere al pueblo de Israel, que fue como nación el primer pueblo en recibir el llamado de Dios para ponerse a las órdenes y trabajar para Él. Sin embargo, se creyeron muy importantes por ser los primeros y no les gustaba que llegaran otros. Por eso el Señor dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Muchos, los que hemos llegado en el tiempo de la gracia, estamos comprometidos y sirviendo, mientras que la mayoría de ellos siguen en rebeldía contra Dios. Lo importante, mis queridos hermanos, es comprender que no importa a la edad que el Señor lo llame, no importa para el llamado que usted ha sido contratado por Dios, lo importante es que usted sirva. Lo importante es que reconozcamos que tenemos un Dios misericordioso, que al ladrón penitente en la cruz le prometió el acceso al paraíso sin tener tiempo de hacer ninguna labor más que su nombre y su historia quedan registrados en la Biblia. El ladrón que fue salvo por Jesús, ni siquiera el nombre, solo esa condición. Asimismo, el Señor tiene esa misericordia para usted. No podemos decir que Dios es injusto. Bueno, la Biblia nos menciona que hay premios, que ahí se marca la diferencia, el juicio para los salvos, donde cada quien recibirá de acuerdo a su labor. Los materiales que uno ha mandado para su mansión espiritual, que son las buenas obras, ¿no? Que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué más podemos decir? Las coronas, corona
que fueron ofrecidas, por ejemplo, a Pablo, corona de la vida, corona de justicia. Sí hay diferencia, Dios es justo, pero lo más importante, lo valioso, lo indescriptible es la vida eterna. Y esa es la promesa de Dios para todos por igual. No es que sea algo por lo que no se ha trabajado. Sí se ha trabajado, pero no fue un trabajo hecho por usted ni por mí. Fue el trabajo hecho por el Señor Jesucristo. Él hizo toda la labor por la cual usted y yo recibimos ese salario de vida eterna. Él vino siendo Dios a humillarse en condición de hombre, de una humillación hasta la muerte más vergonzosa, la muerte de cruz, para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Por lo tanto, nosotros no tenemos derecho de compararnos con alguien pensando que recibe más de lo que supuestamente merece, o de pensar que no nos está dando Dios lo que nosotros merecemos, porque el único que se merece todo es Jesucristo. Y Él ya hizo todo y pagó por todo. Y esa es la buena noticia de hoy, que no es que usted se tiene que ganar la salvación se la otorga nuestro Señor Jesucristo. Cumpla la labor que Él le ha designado a la edad que usted tenga y en la posición que Dios lo llame, con gozo, con profunda gratitud y con profundo amor para los perdidos a quienes Dios quiere que usted vaya a presentarles el Evangelio de Jesucristo. Esa es la cosecha que está lista, que si no se pierde, todos los perdidos que necesitan de Cristo, todas las almas que necesitan la palabra de Dios. Y ahí está usted, no importa en la hora que el Señor lo haya contratado, el tiempo se acaba. Ya llegan las últimas horas de este mundo y tenemos que trabajar con ahínco para cumplir la labor por la cual el Señor nos ha llamado. Así que, mis queridos hermanos, ánimo, no pierda tiempo en comparaciones necias, en envidias, en ingratitudes. Sirva a Dios con calidad, con toda la energía que usted tenga en este momento, que para Dios lo importante es con el corazón que se sirve, porque todo lo demás lo pone Dios. Dios nos llama, Dios nos salva, Dios nos da los dones, Dios nos da los talentos, Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Todo es para la gloria de Dios, nada para nosotros. Entonces, simplemente, con mucho gozo y con mucho amor, pongámonos a las órdenes de Dios, que Él haga con nosotros lo que le place, que el salario ya lo recibimos. Dios los bendiga. Si lo puedes creer, el Señor está enfrente de ti extendiendo sus brazos. Solo levanta tus manos y abrázalo. Y dile: abrázame, Señor. Tómanos en tus brazos. Estando en tu presencia, Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte, mi Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando esté cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Sé que en este mundo no hay otro como tú. Sé que dulce es vivir. Sé que dulce es compartir esta vida junto a ti.
Cántalo con todo tu corazón. Estando en tu presencia, Señor, he aprendido que eres más real que yo. No pierdo nada al pensar que tú sonríes cuando estás aquí. Sé que puedo abrazarte en mí, Jesús. Quiero tocar tu corazón y cuando estés cerca de ti, tómame en tus brazos, oh Señor. Enséñame a ser dueño de tu amor. Junto a ti. Mi Dios, esa vida junto a ti. Abrázame, Señor, abrázame, Jesús. Señor, te abrazamos con todo nuestro ser, porque es hermoso, Señor, estar en tu presencia y aprender a vivir dentro de ella en cada área de nuestra vida, Señor.